Vale. Bueno, egun honon denoi eta ongi etorri jardunaldietara eta bereziki mai inguru honetara. Bueno, lehenengo eta behin, Bizkaiko Osasun Mentaleko sarearen partetik gizakeri zoriondu nahi genioke 30. urteurrena honengatik. Eta baita ere antolatu egin dituen jardunaldi hauengatik. Lankidetza soziosanitarioa menpekotasun horren arloan. Beste aldetik, eskertu nahi genioke baita ere jardunaldi hauetan parte hartzeko luzatu egin digun gonbidapenagatik. Bueno, la Red Salud Mental de Vizcaya es una de las organizaciones sanitarias integradas de Osakidetza. Se constituyó en febrero del año 2010, integrando bajo una única dirección de salud, lo que eran los dispositivos de salud mental extrahospitalaria y los hospitales psiquiátricos de Bermeo, Zaldívar y Zamudio. Somos una organización sanitaria pública que presta atención integral a la salud mental de la población de Vizcaya en colaboración con otras organizaciones del ámbito sanitario y social, con un modelo asistencial comunitario. Dentro de estas jornadas de hoy presentamos la mesa titulada Intervención en Adicciones desde la Red Salud Mental de Vizcaya. Y las dos ponencias que se presentan dentro de la misma van a tratar la intervención en adicciones desde la colaboración entre Gizakia y la Red Salud Mental de Vizcaya, es decir, desde el ámbito sociosanitario. Al hablar de colaboración en el ámbito sociosanitario, hablamos de respuestas inmediatas a situaciones de necesidades complejas que requieren intervenciones de naturaleza mixta, sociales y sanitarias, de forma simultánea o secuencial, pero en todo caso complementaria y estrechamente articulada. Este marco de atención sociosanitario viene recogida en la Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales del Gobierno vasco y define claramente lo que es este ámbito colaborativo sociosanitario. Bueno, en el colectivo que nos ocupa, las personas con problemas de adicciones, presenta una gran complejidad en cuanto a su atención. Esta complejidad, desde luego, se ha visto reflejada en todos los temas y los asuntos tratados a lo largo de estas jornadas, durante estos días. Todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, reducción de daños, de la atención precoz, la intervención desde la exclusión y del tema que nos toca abordar hoy, que es el de la intervención en adicciones. Dentro de esta intervención en adicciones vamos a abordar la coordinación y comunicación entre Gizakia y Salud Mental de Vizcaya y concretamente se va a hacer referencia al modelo de gestión coordinada en relación con la comunidad terapéutica. Bueno, sin más preámbulos, os presento a los dos ponentes que van a participar en la mesa. Por una parte, la primera ponente es María Ángeles Larrínaga Vélez, que nos presenta la ponencia Modelo de coordinación y derivación con las comunidades terapéuticas de Vizcaya. Os leo brevemente el currículo de Marian. Es graduado en Trabajo Social y experta en Bioética y Salud Mental. Es una persona con mucha experiencia en formación y experiencia práctica en el campo de salud mental y ha prestado servicios tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. En 2006 comienza a trabajar en el área de gestión de salud mental extrahospitalaria y desde 2010, año en que se crea la Red Salud Mental, es nombrada coordinadora de trabajo social en dicha red. Bueno, antes de darle paso a Marian, indicaros que tenéis, dentro de la documentación que os han entregado al entrar, tenéis una serie de tarjetones en la que podéis plantear las preguntas al final de las dos ponencias. También es posible que, si lo deseáis o preferís, podéis alzar la mano y solicitar la intervención y bueno, las personas que están colaborando os pasarán el micrófono para poder hacer las preguntas directamente. Por mi parte, le cedo la palabra a María Larrínaga. Como cuando viene
sitio, ¿no? No sé si Mira ahí, lo tapa esto. Creo que es debajo de... Es que no me deja. No, ahora. Egunon guztioi. Ezer baino lehen eskerrak antolatzailei gonbidapenagatik. Iniziatiba honek aukera ematen digu gure ikuspuntua, gure ideia, gure proiektuak konpartitzeko. Y sin más, empezamos. Un poquito, voy a hablar de la gestión que hemos hecho para gestionar una lista de espera única, una entrada única en comunidades terapéuticas diferentes y con diferentes historias. En primer lugar, decir brevemente que la comunidad terapéutica es un recurso residencial para un tiempo determinado y con unos objetivos también ya establecidos. Y desde luego, hoy por hoy es un recurso de tratamiento intensivo para casos mucho más complejos en el que intervienen problemas de muy diversa índole. Es un contexto que, bueno, como luego nos comentará mi compañero, pues él sabe mucho más cómo se trabaja los contextos, las interacciones, los vínculos, las responsabilidades de una forma, bueno, mucho más incisiva. La gestión de listas de comunidad terapéutica, para hablar de ello y para ver dónde estamos, hay que hacer un poco de historia. Y la historia empieza sobre todo en los inicios de la década de los 80, cuando desembarca la heroína en Europa, en España, en Euskadi. Y desde luego supone una convulsión en nuestra sociedad porque es un nuevo perfil de personas con problemas muy graves, de mucho calado y muy complicados. Ante esto, pues empiezan a nacer diversas iniciativas, entre las que destaca la creación del DAC por parte del Gobierno vasco, el Centro Coordinador de Drogodependencias, pero al mismo tiempo eran tiempos en los que la democracia era todavía muy joven y en el pilpil del desarrollo comunitario nacen los módulos psicosociales, nace Gizakia, que no en vano estamos aquí con el aniversario, y Etorkintza, que son, bueno, unos pilares con una historia muy importante en nuestra sociedad. Esto, a nivel en aquel tiempo, la comunidad terapéutica era un recurso muy utilizado y los casos eran tan gordos que había más plazas todavía de comunidad terapéutica. Estaba Gizakia, Etorkintza, estaba la comunidad terapéutica de la Sanidad Pública de Osakidetza, la de Manu N, y incluso había ayudas económicas de Gobierno vasco, de la Consejería, para ayudar en el abono de comunidades terapéuticas privadas fuera de la comunidad autónoma. ¿Qué más? Todo esto ha ido cambiando. La heroína, claro, hay que decir que vino acompañada de un montón de problemas de marginalidad y delincuencia. Las historias tenían también una carga de cumplimientos judiciales importantes, y por el VIH, con todo lo que significó en aquel momento las infecciones. Todo esto se va moviendo un poco, la infección por VIH comienza a controlarse, que también generó en su día en el ámbito social sus respuestas, las valoraciones de discapacidad y todo lo que se empezó a generar a nivel comunitario. Y luego se pusieron en marcha los programas de metadona, que desde luego hemos de reconocer que fueron, algo muy importante, que han supuesto, una escala importante en la calidad de vida de estas personas.
las historias judiciales, bueno, pues ya empiezan a ser un poquito más manejables y, bueno, de diferente índole. El marco social ha ido cambiando, ¿eh? Ahora hay nuevos valores de calidad de vida, de ciudadanía, de empoderamiento. Las nuevas tecnologías se están implantando y están haciendo un desarrollo que, desde luego, está modulando la sociedad y nos modula a los profesionales y a todos los ciudadanos, ¿eh? Y como consecuencia de la crisis, lo ha puesto más de manifiesto, pero que es algo que se va a quedar, entiendo y espero, que es un mayor control del gasto público. Entonces, todo esto da lugar a nuevos perfiles de usuarios que exigen unas respuestas mucho más sincronizadas, mucho más complejas, porque no hay institución, organización, equipo que pueda dar respuesta por sí solo a los problemas que presentan estas personas. Claro, cuento todo esto de esta historia porque aún perduran situaciones consecuencias de cómo se generó. Al fin y al cabo, todos somos productos de la historia. Y una de las cosas es que hay como dos redes públicas, una la pública y otra la concertada, y que todavía existe la diferencia entre drogodependencias y salud mental a la hora de abordar las cosas, cuando en realidad las personas no están así divididas y cada vez se mezclan mucho más las patologías. Y los perfiles nuevos, desde luego, son muy pocos los perfiles puros. Bueno, pues los recursos desde la asistencia pública, los recursos que disponemos, pues ya sabéis que es la atención primaria, universal, que en los casos en que hay problemas también asistimos desde este colectivo, y la red de salud mental, que cuenta con centros ambulatorios de tratamiento por todo el territorio histórico. Claro, también tiene con estos vestigios, hay centros monográficos que solo ven adicciones, centros que en los programas de adultos de psiquiatría general tienen programas específicos y, bueno, pues eso, pues con todo esto jugamos. A nivel hospitalario destaca como específico la UDE, la Unidad de Desintoxicación de Galdakao, y están luego ya las unidades de psiquiatría general, que también pues, estas personas pues, son usuarios en las ocasiones que lo requieran. Y son los hospitales generales, los 3 hospitales generales, la unidad de agudos de Zamudio, que tiene una unidad de agudos, y luego las unidades de subagudos y rehabilitación en algunos casos, que también a veces utilizan estos recursos. Así como novedad con los tiempos es que Manuene, lo que era la comunidad terapéutica, actualmente es hospital de día, y que hay un centro de salud mental insertado dentro del centro penitenciario de Basauri. A nivel de la asistencia concertada están los 3 módulos psicosociales de Bilbao y uno en Cruces. Y luego, desde luego, están como peso pesado tratando adicciones Etorquintxa y Gizakia. Todos estos centros concertados se han ido adaptando a los tiempos de una forma más y además con su propia identidad, y desde luego abarcáis más que el puro tratamiento sanitario o de rehabilitación. Abarcáis ámbitos así. Bueno, estas jornadas son un reflejo perfecto de la cantidad de áreas que toca. Bueno, y luego a todo esto, que no lo hemos mencionado, en el área social, por parte de los servicios sociales, todo el puzzle que hay que no es sencillo. Me paras cuando queden 5 minutos, porque... Bueno,
El marco que tenemos son las líneas estratégicas de Gobierno vasco. Las líneas estratégicas tienen 5, creo que son 5, población diana, 5 colectivos diana, que son, en lo que nos ocupa, tienen la discapacidad, la exclusión, la salud mental. Este colectivo de personas, que no es solo adicciones, sino de personas, yo me estoy refiriendo a personas con adicciones que utilizan la comunidad terapéutica, que son usuarios de la comunidad terapéutica, que hay una diferencia ahí. Pues participan, yo creo que de todos. Entonces, tenemos que entrelazar los circuitos, esto ya como marco político, como encomienda sanitario y social, y dar respuestas integrales. Y bueno, y que no olvidemos que estamos hablando de un colectivo heterogéneo, aquí cada uno tiene su propia identidad, estigmatizado y complejo. Y los problemas que presentan son de todo tipo. ¿Cómo viene esto? En 2013, Gizakia firma un convenio con Diputación, con la Dirección Territorial de Salud, y bueno, y entran en el juego de las plazas conveniadas las plazas de Gizakia, que no son pocas. Y entonces apostamos por una lista única con el objetivo de ¿qué? Pues de que dar una continuidad, una fluidez, facilitar las incorporaciones y el equilibrio. Entonces, bueno, más allá de la gestión administrativa, que en un principio era lo prioritario, conseguir que una eficacia en la entrada de las personas en las incorporaciones, es una excusa y ¿para qué? Para el diálogo, para la reflexión y para ver dónde nos movemos según las cosas vayan cambiando. Porque hay otra cosa también que se me ha pasado decir y que es un poco, que está ahí y preocupa un poco, que es, al estar la asistencia sanitaria, tiene unas aplicaciones informáticas que facilita todos los procesos, aplicaciones que no comparte la atención concertada. O sea, ahí también tenemos ese escollo y entonces estamos intentando, por lo menos, recoger en estos casos, tenerlo recogido y hablarlo. ¿Por qué? Porque todo esto también está, coincide con el marco y con la estrategia nuestra. La Red de Salud Mental apuesta por un modelo comunitario. Y un modelo comunitario no es una palabra vacía. Un modelo comunitario apuesta por trabajar desde el entorno, porque en estos casos en los que la discapacidad y la exclusión muchísimas veces están presentes, se dan unos fenómenos que preocupan. Desde la discapacidad, el otro día lo comentábamos, las bolsas de pobreza van quedando en las capitales. Y estoy por confundirlo, desde la exclusión, las bolsas de pobreza quedan en torno a los albergues y en torno a las capitales. Y desde la discapacidad, en muchas ocasiones, las bolsas de pobreza están quedando en los hospitales psiquiátricos. ¿Qué produce esto? Produce un divorcio de los municipios originarios en los que las personas vivían, dejan de estar muchas veces empadronadas y ya no hay compromiso con ellas desde el entorno inmediato. Por otro lado, está el desarrollo del ámbito sociosanitario, que es más que evidente. Apostamos por la colaboración, por la gestión compartida y trabajo en red, que no es sumar, sino que es un conjunto de todo, con actuaciones dentro de una atención, de unos planes generales, en los que tiene que haber continuidad y coherencia, dejar de mirar cada uno para nuestro lado, y también esto hace cambiar los valores que son el sello, los que imprimen el impulso para nuestras acciones. Y los valores son de flexibilidad, aquí no hay operaciones matemáticas con rigidez, no vamos a ningún sitio, y confianza entre unos y otros. Hicimos un procedimiento un tanto casero sobre la marcha para empezar a gestionar la lista única. Y el objetivo
sobre todo, en aquel momento era facilitar el flujo equilibrado y coherente en las incorporaciones. Claro, esto al mismo tiempo queríamos modificar un poco ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos de, pues eso, de las aplicaciones de saber y del entorno, bueno, los centros de referencia tienen que ser los centros ambulatorios, la comunidad terapéutica como un tramo de muchísima importancia, pero dentro de un contexto mucho más amplio, y hay que promover intervenciones sistematizadas, documentos comunes y, bueno, y ahora el registro, la reflexión y tal. Los datos, recogimos datos, ha sido menos importante para nosotros recoger datos rigurosos que estar ahí y fluir con todos los equipos, que son muchos. Entonces, tenemos algunos datos que habrá que perfeccionarlos con mucho. Lo importante era eso y, bueno, y lo importante también es ir afrontando problemas que se nos van presentando. Se nos presentan problemas de personas que igual no han tenido documentación, que no hay previsión para el alta. De todo esto puede hablar mucho más Ivonne, que es lo que... Pero muchas veces vamos decidiendo sobre la marcha. Antes no podían ingresar en una comunidad terapéutica una mujer embarazada, pues se nos ha planteado y decimos, hombre, ¿y si no es un embarazo de riesgo? ¿Por qué no? Quiero decir que todo tiene mucho más, bueno, que es mucho más flexible y de más calado. Se han gestionado 483 solicitudes, que no son 483 personas, porque varias repiten. Y bueno, en cuanto sobre las derivaciones, pues bueno, se proponen que vengan más completos las peticiones y todo esto. Tengo poco tiempo, voy a ir pasando. El volumen, parece que hay un equilibrio en todos los años, que estamos hablando más o menos sobre lo mismo. Las edades, hay una tendencia al envejecimiento. De 30 a 60 años son la gran mayoría, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner el foco que tenemos 45 personas con menos de 25 años en comunidades terapéuticas, que son ya recursos de un trayecto, de largos trayectos. Predominio masculino, pero de todas formas el colectivo de mujeres lo tenemos ahí en diana, porque tienen problemas añadidos. Es una tabla y, bueno, son listas que generan muchísimo movimiento, que más de la cuarta parte no llegan a ingresar después de que no llegan a ingresar, aunque son derivadas desde nuestra unidad, lo que quiere decir que toca el trabajo de rastreo y de discriminación y de toca a las entidades, tanto a Etorkintza como a Gizakia, y que hay un número que ve frustrado el ingreso por dificultades económicas, pero son problemas de más calado que habría que hablarlo y que la flexibilidad es imprescindible. Hay que pensar que estamos trabajando con equipos que llevan años y que nosotros hemos llegado ahí de árbitros, entonces con mucho cuidado. Que tienen patologías importantes de base, un número importante de ellos, que las situaciones sociales desde deficitarias a extremas, y deficitarias hablo de la cantidad de personas, la mayor parte dependen de las familias de origen, las que tienen, y que muchos están pendientes de recursos residenciales o de atención diurna de Diputación, lo que también entra en el tango, no es un tango de dos, es de mucho más complicado, y que tienen muchas causas judiciales pendientes y órdenes de alejamiento. Que en este sentido también tenemos el foco de trabajo, de un grupo de trabajo con vosotros, para poner un poco de orden, sabiendo que el tema penitenciario es algo que nos queda pues un poco grande y un poco lejos, tiene otros valores. Bueno, un poco pues los retos, pues lo importante, que es indudable, que era el cometido que teníamos, que las incorporaciones fluyan con equidad y que, bueno, luego el cambio de modelo de atención, de ir modificando cosas, es más lento.
que las solicitudes sean mucho más completas, que el CSM, si es el referente, tiene que dar datos que faciliten mucho la tarea, que en el momento de la demanda se haga una previsión de lo que va a pasar a largo plazo, que no sea una mera derivación de patada adelante porque la situación no sé cómo abordarla, y que en este plan se tengan en cuenta todas las variables, no solo las clínicas, sino también las sociales, y que haya un compromiso real. Yo mejorar, bueno, este año pretendo que sea de encuentro entre nosotros, de seguir encontrándonos para ver cómo mejoramos una vez conseguido que el tráfico vaya adelante. Pero yo siempre digo que a menudo se ha dicho, yo lo he dicho, que estas personas con adicciones que requieren comunidad terapéutica se caracterizan por falta de orden, por falta de sistemática, lo errático e inmediato de sus demandas, la complejidad de factores. Se menciona el alto índice de fracasos que achacamos de nuevo, achacamos a ellos, es que no tiene conciencia, es que no sé qué. Precisamente ello hace necesaria la unión y solidez de la oferta asistencial, la social, la sanitaria. Y hasta que no seamos capaces de trabajar conjuntamente, controlando la tentación de la inmediatez y valorando, dialogando entre nosotros, no estaremos en disposición de hablar del fracaso de ellos, porque es el fracaso de todos, el nuestro también. Y bueno, no perder de vista que esto está en continuo movimiento, que los escenarios cambian y que debemos de cambiar todos juntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marian. La verdad que te has ajustado perfectamente al tiempo. Y bueno, pasamos a la segunda ponencia. Es experiencia de la comunidad terapéutica de Gizakia y la presenta Ibon Olmos Mata. Ibon es licenciado en Psicología por la Universidad del País Vasco, es máster en Psicología Analítica Grupal por la Universidad de Deusto y también es docente del máster de Psicoterapia Analítica Grupal también de la Universidad de Deusto. Es una persona también que lleva una gran experiencia profesional. Ha sido psicoterapeuta, bueno, y psicoterapeuta de la comunidad terapéutica paloenea de Gizakia y también es coordinador de la comunidad terapéutica actualmente. Y también desarrolla labores de coordinación en el Centro de Inserción Social. Bueno, ahora ya no. Ya no. Bueno, eso es lo que nos figuraba un poco. Bueno, cuando quieras, adelante, Iván. Vale. Lo primero, buenos días, Egunon. La verdad que para mí es un placer estar hoy aquí. Es un placer porque, en primer lugar, poder compartir este espacio con los compañeros que, de alguna forma, están en este momento de Gizakia y en estos 30 años, pues para mí es un placer. Segundo, es un placer porque muchos de ellos que ahora no están también están hoy aquí, o muchas de ellas que ahora no están también están aquí. Tercero, porque de alguna manera hay un montón de personas que está bien esto de conocerse a través de los mails y de los teléfonos, pero ponerles caras y coincidir en tiempo y espacio sigue siendo para mí algo importante. Y cuarto, porque para hablar de comunidad creo que para mí es un placer hablar de ello. Quiere decir que llevo muchos años trabajando en comunidad, no sé si iba a decir demasiados, pero el tiempo suficiente para darme cuenta que es un espacio que cambia, es un espacio que, como decía María Ángeles, es flexible, es un espacio que permite integrar un montón de demandas y que es un espacio que de alguna manera va en concordancia con la sociedad. Y de alguna manera, pues me siento con gusto de poder hablar. Como decía María, sí que es verdad que hay que hacer una breve historia. Yo he hecho una pequeñita, un resumen. Quizá me he quedado más con las palabras que de alguna manera, o con términos que de alguna manera todavía siguen vigentes hoy en la comunidad terapéutica y en las distintas comunidades terapéuticas. Quiere decir que allá por el 1935, cuando se juntaron Alcohólicos Anónimos, hablaban ya de abstinencia y autoayuda. Ayer también hablábamos un poco de conseguir lo deseable en programas de reducción. Y yo creo que las comunidades terapéuticas hacen de lo deseable a veces posible. Quiere decir que si hablábamos ayer de desear una abstinencia en las personas drogodependientes, pues la comunidad es un medio donde poder hacer este deseo realidad, o por lo menos una posibilidad de hacerlo. Es Maxwell John el que acuña el término de comunidad terapéutica, ahí tenéis la definición, leerosla, porque me parece que todavía sigue vigente alguno de los
de las palabras que todavía siguen vigentes en una comunidad. Sí que es verdad que la comunidad terapéutica, además, Well no plantea una comunidad para personas drogodependientes, sino plantea una comunidad para personas con estrés postraumático de la Segunda Guerra Mundial, y es la comunidad de Sinanón la que empieza a plantear una comunidad terapéutica para personas drogodependientes. Esto allá por los 60. Y es Daitop en el 62 la que le quita el carácter ideológico, ¿no? Porque en su momento sí que tenían un componente ideológico importante. Ya en el 75, creo que Mario Picchi, en la estación de Termini, decide pues bueno, dar una respuesta integral o dar una pequeña respuesta a un montón de drogodependientes que estaban en la estación, que no sabían qué hacer con ellos, y que, como pasó aquí en España y en Euskadi sobre los años 80, había que darles una respuesta. Y dentro de esa respuesta que se dio desde aquí, pues algunos intrépidos, no me atrevería a llamarlo de otra manera, no os ofendáis por deciros así, decidisteis empaparos de la fuente, decidisteis ir a Italia y de alguna manera, o en otros sitios de formación, y de alguna manera crear en el 85 lo que es Proyecto Hombre, y en el 86 nuestra comunidad, ¿no? Creo que es el 10 de marzo, el día que de alguna forma se inaugura la comunidad de Proyecto Hombre, o la comunidad, en este caso, de Fundación Gizakia Pablo Enea. Lo pongo a la vez de todos, no tiene nada que ver, nuestra comunidad es más pequeñita, no tiene nada que ver con Sinanón ni nada, pero sí que es verdad que me gustaría por lo menos resaltarlo. De todos esos rasgos, yo creo que hablar de comunidad terapéutica significa hablar de una metodología de trabajo, y además una metodología altamente especializada, que además está cambiante, que de alguna manera se adapta a los tiempos, que se adapta a la sociedad, que no es lo mismo la sociedad de los años 80 que la sociedad del 2015 actual, y que desde ahí el componente fundamental de una comunidad es el tratamiento intensivo grupal. Quiere decir que esto es lo que, de alguna forma, da carácter sociosanitario a una comunidad. Pensar en una comunidad y no pensar en el nivel social es no entender lo que es una comunidad. Donde nuestra forma de trabajar pone al mismo nivel los recursos sanitarios o la atención a nivel sanitario, la atención a nivel psicológica y la atención a nivel educativo-social. Quiere decir que cuando hablamos de comunidad hablamos de interdisciplinaridad. Entendemos que un equipo de trabajo es equipo en el sentido que puede aunar las tres áreas de la misma manera, en el mismo nivel y en el mismo equipo. Que necesita de personas con un carácter voluntario. Quiere decir que necesita de personas que de alguna forma ingresen porque creen que ha llegado el momento de plantearse un relativo proceso de análisis, de cambio personal, de abstinencia y de intentarlo conseguir al menos. Que evidentemente una comunidad terapéutica no es hacer tornillos, sino es hacer personas, y que las personas, como decía ayer Joan Subirás, decía algo así como diferenciar entre los de Ford, ¿no? Nosotros desde siempre hemos entendido que tenemos motores, bueno, algunos de ellos estropeados, algunos de ellos avanzados, pero no hemos tenido motores para hacer todos igual. Y que de alguna forma cada proceso marca un itinerario, y cada itinerario marca procesos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, pues hablar de comunidad es hablar de esto. Sigo con la metodología. Yo sé que tengo 25 minutos, voy deprisa, me podía extender en cada punto. Todos los que trabajáis en la comunidad veréis que hay cada punto, podríamos hablar infinitamente de ello, pero quiero por lo menos mencionarlos. Y quiero mencionar sobre todo la atención grupal, incluida la individual, porque al final se incluye dentro. Ya en los años 50, Fools hablaba del poder terapéutico y de los grupos, y además hablaba del potencial que tenían los grupos en el tratamiento individual de las personas, ¿no? Nosotros entendemos la comunidad y el grupo de comunidad como un instrumento de trabajo, un instrumento que de alguna manera hay que potenciarlo, un instrumento de trabajo donde de alguna manera hay que atenderlo, y un instrumento de trabajo donde es cambiante y donde de alguna forma tenemos que trabajar en él para conseguir que los planes individuales de cada una de las personas que se incorporan a la misma se puedan hacer efectivos. Y además entendemos al individuo como una persona usuaria que viene activamente a participar de la propia dinámica de la comunidad. Esto es complicado, ¿no? Porque desde cada ámbito y desde cada grupo de interés llamará a los pacientes, llamará a sujetos, llamará a pacientes, llamará a personas usuarias, incluso llamará a clientes. Yo no sé cuál es la mejor manera de llamarla. Sé que cada uno define esa manera de llamar, de cómo ve al paciente o sujeto al que se enfrenta, pero que de alguna manera nosotros vemos que ese sujeto que se incorpora a la comunidad tiene que tener un carácter activo y protagonista de su vida. Que además
está como objetivo la rehabilitación. Intentamos que haya un cambio también, y que ese cambio se produzca no solo a nivel personal, sino a nivel familiar y a nivel social. Además, a lo largo de los años hemos intentado capacitarnos y hemos intentado capacitar también a los pacientes y formarles y darles una capacitación profesional y, como hablaba ayer Charo, de crear programas también en este sentido, ¿no? Y además, como decía Marian ahora mismo, entendemos que muchos de nuestros pacientes van a necesitar a posterior una continuidad de cuidados, y la comunidad no es el sitio final, es un sitio con un tiempo prolongado, es un sitio donde más o menos puede estar unos 6-9 meses. Y este es un reto, ¿no?, para la comunidad y para los recursos en coordinación, ¿no? A mí me gusta mucho este circuito y yo ya sé que son las 10:10 y que de alguna manera es viernes, pero bueno, quiero hacer un pequeño ejercicio. No veáis estos cajones como cajones, sino verlo como vagones. En relación al CESA que hablaba ayer Marta, me gustó la idea. Bueno, hace tiempo que me gustó. Cada vagón tiene su compartimento. Imaginemos que, bueno, y además su compartimento y además sus criterios de inclusión y de exclusión. Quiere decir que no es lo mismo estar en una desintoxicación que estar en una comunidad terapéutica, ni lo mismo estar en un hospital psiquiátrico que estar en una comunidad terapéutica. Pero sí que es verdad que son compartimentos que de alguna forma comparten el mismo vagón. Lo que sí que es verdad es que nuestros pacientes, nuestras personas usuarias, nuestros clientes, a veces, pues como cualquier persona que viaja en tren, le da por fumar, le da por ejercer su adicción y se tiene que bajar del vagón. Y además, bueno, pues normalmente se baja a la calle. Porque claro, ahora todos somos muy modernos y como no se puede fumar en los trenes y la gente está harta de fumar en los baños, pues normalmente decide bajarse a la calle, ¿no? Esta idea nosotros también la compartimos, la posibilidad de que la gente en los recursos pueda tener fugas, pueda tener momentos de necesitar respirar. Y en ese sentido nosotros agradecemos, y eso de la colaboración sanitaria me parece fundamental, espacios como el CESA, apeaderos de alguna manera, donde poder pues, tomar aire, ejercer su adicción de alguna manera y a ejercerla con cierta dignidad. Y en ese sentido no está reñido, ni mucho menos, ni es excluyente con ninguno de los vagones que están aquí. Y además entendemos que cada uno, después de esto, se puede subir al mismo vagón en el que estaba, cambiar de vagón o incluso dejar pasar ese tren y coger el siguiente. Quiero decir que en este sentido las comunidades terapéuticas participan de este tercer vagón, que no entiendo que están en un tercer nivel, aunque nos han puesto ahí, porque están todos juntos y nuestros pacientes además se encargan de hacerlos mucho más permeables y de alguna manera, pues bueno, pues deciros que es parte de nuestra forma de entender. No es excluyente crear programas de reducción y crear comunidades terapéuticas. Tenía también ayer a Joan Subirás cuando decía algo así como curar y cuidar, como indicar terapéuticamente y derivar. Yo conscientemente no puse derivar cuando empecé a pensar en pacientes que pueden contar o pueden ser objeto de tratamiento en comunidad terapéutica. Pensé en qué indicaciones tenían que tener. He agrupado en 3. Adicción, social educativa, psicológica, psiquiatra. Sí que es verdad que la mayoría de nuestros pacientes vienen en situaciones muy delicadas y que normalmente pues, nos encontramos con este tipo. Y además recomendamos que las derivaciones o las indicaciones terapéuticas pasen por este tipo. No los voy a leer porque si no me extiendo y seguramente no me daría tiempo. También tenemos criterios de inclusión y de exclusión, lógicamente. Tenemos criterios de inclusión, como decía Marian, pues cambiantes. Antes teníamos mujer embarazada, conscientemente no lo hemos puesto. Bueno, vamos cambiando. Antes teníamos no juego patológico, ahora estamos atendiendo a pacientes con juego patológico y con adicción a sustancias o con abuso de sustancias. Quiere decir que de alguna forma los criterios de inclusión y exclusión van moviéndose en función también de lo social y en función de la demanda de estos pacientes. Sí que es verdad que incluimos pacientes mayores de edad, con diagnóstico psicopatológico y con un cumplimiento alternativo, y excluimos a aquellos pacientes que en ese momento estén pues con una desinstalación psiquiátrica importante, con una sintomatología psicótica productiva, con un síndrome de abstinencia relevante, con una enfermedad infectocontagiosa y con una movilidad reducida.
Yo creo que tanto en los criterios o las indicaciones terapéuticas como los criterios de inclusión e exclusión, lo importante no es el perfil del paciente, sino elegir el momento adecuado. Esto es lo realmente complicado y esto es lo que realmente de alguna forma nos cuesta todo. Elegir un momento adecuado para incorporarse en una comunidad, elegir un momento adecuado para poder observar que ese paciente, persona usuaria o cliente que estamos de enfrente o que tenemos enfrente puede ser potencialmente beneficiado de una comunidad terapéutica. En ese sentido creemos que es nuestro trabajo el poder motivar hacia ese planteamiento. Entiendo que trabajo de la coordinación, el poder motivar a ese tratamiento a aquellas personas que desean mantener y que desean pelear por esa abstinencia. Y entiendo además que es pues uno de los retos con los que nos ponemos hoy en funcionamiento. Tenemos diagnósticos, sí que es verdad que tenemos diagnósticos muchos y me parece importante también diagnosticar. Quiere decir que más allá de atender a personas también tenemos que decir qué le pasan a esas personas, qué problemas tienen esas personas. Bueno, pues solo por decir que nuestro perfil fundamental en cuanto al uso de sustancias es el de cocaína y alcohol y, bueno, pues me imagino que no será relevante en la sala que los trastornos de personalidad son nuestro grueso de atención. Como decía bien Marian, nuestros pacientes o nuestras personas usuarias que llegan a tratamiento, pues en muchos de los casos tienen una patología dual. Pero claro, en este movimiento que decía Marian hay dificultades y no reconocer las dificultades sería no madurar y no poder plantearnos que siempre hay algo que mejorar. En la diapositiva veréis que pone dificultades y requisitos. Yo la palabra requisitos igual lo hubiese borrado, pero sí que es verdad que, pues que nos ayuda, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o lo primero que solemos tener en cuenta y lo primero que podemos tener en cuenta es que las personas con adicciones son personas que a veces nos plantean relaciones complicadas. Yo no planteo que son personas complicadas, sino que nos plantean relaciones complicadas. Y que a veces nos resulta difícil diagnosticar y que necesitamos tener un diagnóstico lo más acertado para luego plantear un itinerario o lo más posible, que tiene una inestabilidad tanto de consumo como psicopatológica y necesitamos estabilizarlos, que tiene una escasa tolerancia a la frustración y necesitamos entenderles que este proceso de rehabilitación es un proceso a largo plazo, que no es un proceso a corto, que la línea que decía ayer también Subirach, la línea de cuidar o curar. Yo creo que en drogodependencias tenemos una ventaja. Nadie de los que está en esta sala hablaría de curar una drogodependencia, hablaríamos de continuidad de cuidados, hablaríamos de cuidar, hablaríamos de cosas de este estilo, ¿no? Yo creo que en eso tenemos mucha ventaja. Que estamos acostumbrados a planes individuales y que nosotros ofrecemos planes individuales también grupales. No entendemos al individuo fuera de un grupo, no entendemos los profesionales aquí aislados, nos juntamos y tenemos afición por juntarnos en grupos, en reuniones, incluso en estas jornadas, ¿no? Y que son pacientes con unos actis continuos y que tenemos que integrar y pasar del acting a lo verbal, ¿no? También tenemos dificultades porque hay una carencia de recursos residenciales, poco especializados o no especializados, pero sí que hay una carencia, quiere decirlo. También lo decía Marian antes también. Que la demanda asistencial, de alguna forma urgente, tiñe a veces la demanda de tratamiento y es normal. Hablábamos ayer de primero las necesidades y hablábamos de Housing First y hablábamos de cosas de esta. Nosotros la comunidad la planteábamos de inicio e incluso ya en los años 50 planteaban que necesitamos un sitio donde poder desarrollar estos planes. Necesitamos una casa, necesitamos una vivienda, necesitamos un lugar, de alguna manera. Y que, pues sí, necesitamos igual recursos finalistas o no sé si recursos o que la comunidad haga o ejerza planteamientos más finalistas, ¿no? De alguna manera la comunidad no lo es, no lo ha pretendido ser, no pretende ser un sitio omnipotente donde pueda atender toda la problemática, sino pretende ser un sitio donde sea un tramo, como bien decía Marian, donde de alguna manera uno pueda plantear un tratamiento en coordinación con otro montón de servicios
que están sobre todo para poder atender y especializarse en la demanda que plantea. Entendemos también que las personas usuarias rara vez se comportan en el ambulatorio como se comportan en lo residencial. Faltaría más. Nosotros tampoco. Ellos tampoco. Que necesitamos coordinarnos mucho más, que necesitamos de alguna manera en comunidad, sobre todo cuando decía que si estamos al mismo nivel, lo sanitario, lo psicológico, lo educativo y lo social, necesitamos que eso se coordine. No necesitamos decir que esto es multidisciplinar, necesitamos decir que esto es interdisciplinar y necesitamos decir que esto es real, que es que por el equipo va a pasar la mayor parte del tratamiento de estas personas. Hablo de atención ya en cuanto a la historia. Del 85 o del 86 al 2014 han pasado 1.992 personas. El año pasado en 2014 pasaron 101 personas. Como veis, el año pasado quizá no nos sorprendió, pasaron un 8% más de mujeres. No nos sorprendió porque hacía tiempo que ya decíamos que la invisibilidad de nuestro tratamiento de las mujeres no era porque no había, sino era porque de alguna forma no estábamos absorbiendo esa demanda. Y nos alegramos de que de alguna forma conectarnos con la red nos permita, pues bueno, poner en voz nuestras hipótesis. Y de alguna forma, pues para nosotros es importante entender la especificidad y es importante entender que también hay un 26% de mujeres que de alguna manera en un entorno tan masculinizado como han sido las comunidades terapéuticas hay que darles una atención diferente también. Me he permitido hacer como 5 tipos, yo estoy seguro que hay muchos más y bueno, pues responde más a algo que hemos visto o que llevamos viendo durante tiempo y he permitido pues hacerme pues una especie de esquema de trabajo con estos 5 tipos de personas, ¿no? Y cómo nosotros entendemos y trabajamos y especificamos este trabajo, ¿no? Porque como decíamos antes, aquí no hacemos tornillos, ni hacemos coches, sino hacemos un tratamiento con personas y las personas, pues bueno, pues nos ofrecen diferentes alternativas que de alguna manera hay que atender. En primer lugar, planteaba un hombre, normalmente, como decía Marian, de 30 a 40 años, con un trastorno de personalidad, con múltiples y variadas sustancias psicoactivas y con consumo de alcohol. Bueno, os sonarán 1000 nombres de este estilo. ¿Nosotros qué hacemos de diferente con esta persona, además de lo común que hacemos en comunidad? Pues es verdad que lo diferente que hacemos con ella son varios aspectos, ¿no? Es verdad que les intentamos diagnosticar, les intentamos decir que lo que le pasa de alguna manera responde a esto y no responde a otra cosa, que no solo hay un consumo de sustancias que está influyendo en su desarrollo, sino también hay más cosas que pueden estar influyendo y hay que empezar a hablar de ellas. Intentamos también atenderles con el seguimiento farmacológico y con los controles de tóxicos de orinas. Y además intentamos crear grupos específicos para ese tipo de pacientes y recorridos específicos para ese tipo de pacientes. Quiere decir que no son recorridos para todos comunes. Intentamos hacer grupos para ese tipo de pacientes, con grupos de expresión emocional, con grupos de gestión emocional, con grupos psicoterapéuticos de elaboración, con prevención de recaídas. Quiere decir que aparte de eso, a nivel educativo y social, con todo lo que hacemos en comunidad, que sería larguísimo explicar y no me queda tiempo y no podría hacerlo, pues intentamos hacer un trabajo también específico en ocio y tiempo libre y que de alguna forma toda la parte formativo, laboral y judicial no la dejamos fuera, sino también la incluimos dentro. Porque, como bien decía antes, no vienen tampoco con una problemática pura, sino vienen con tantas problemáticas añadidas al consumo de sustancias que de alguna forma hay que darle una gestión. Y a nivel formativo laboral le damos un asesoramiento y a nivel judicial lo mismo, ¿no? Me voy acabando, ¿no? El tipo 2 es una mujer, ya sé, normalmente las mujeres que llegan a tratamiento a nuestra comunidad son más mayores. Seguramente influyen otros conceptos y otras historias que de alguna forma no permite que las mujeres se incorporen antes a los tratamientos, maternidad, hijos, etc. Y de alguna forma esta manera de situarse en el último eslabón del orden de importancia hace que las mujeres aparezcan más tarde en los tratamientos de comunidad terapéutica. Nosotros intentamos hacer grupos de mujeres unisexuales en los que de alguna manera abordemos temáticas más acordes a lo que nos plantean estas mujeres, dependencia emocional,
en muchos casos abusos, en muchos casos situaciones de maltrato. Incluimos todo lo demás, pero por lo menos eso de diferente. También nos encontramos hombres con trastorno psicótico, en donde además de múltiples sustancias también aparece el cannabis. Y también en ese sentido hacemos grupos para el trastorno mental, grupos de conciencia de enfermedad, grupos de manejo de la medicación. Bueno, hacemos y intentamos al final poner en marcha toda esa coordinación con la red tan necesaria para este tipo de pacientes, personas usuarias, clientes. Los hay pacientes sin patología mental asociada. Bueno, algunos hay. Ahí no vamos a decir que no hay. Algunos hay, y alguno viene a comunidad y alguno trabaja en comunidad y hace tratamiento en comunidad. Y por último, tenemos los pacientes con una alta motivación a entrar en comunidad. Claro, los que están internos presos de centros penitenciarios tienen una motivación enorme a entrar en comunidad. Con eso también hacemos cosas, con eso también hacemos valoración dentro de los centros penitenciarios y con eso también de alguna manera les damos una atención. Y el área judicial es una atención importante que le tenemos que dar a esos pacientes, porque al final es una demanda que nos hacen esos pacientes. Me he permitido poner 5, no he puesto más, hay muchos más, el recorrido y la variabilidad, no os voy a decir cuál es porque la conocéis de sobra, pero bueno, creo que son los 5 que de alguna forma más atendemos. Por último, os hago una foto del equipo de 2013. Al natural salimos mejor, pero bueno, es una foto de 2013. Seguramente en este recurso ni están todos los que son, ni son todos los que están. Quiere decir que durante 30 años han pasado muchísimas personas. Estos son los que estaban en un momento en 2013. Para nosotros es importante también distinguir que la comunidad es un espacio también de esto, de tránsito, y que de alguna manera, pues tanto los profesionales como los pacientes o las personas usuarias también vamos de tránsito. Yo no quería terminar con ninguna frase de nada, quería terminar por felicitar, no por felicitar a este equipo solo de 2013, sino por felicitar a los distintos equipos que han pasado por comunidad terapéutica, porque para mí es un trabajo en el que uno pierde su individualidad en muchos momentos para transformarlo en un bien común que es grupal. Y eso es el éxito de muchos de los tratamientos que podemos hacer. Y por último, me permito una licencia, ya que ayer Monseñor Iceta nos hablaba de la cultura del descarte, Marta también nos hablaba de la cultura del descarte. Yo también voy a meterme una licencia religiosa. Esto debe ser que todos los que vamos a la catedral los domingos y los sábados, a la catedral de San Mamés, normalmente tenemos afición, como los que estamos aquí. Bastante afición, porque los resultados, hay que verlos. Y sobre todo, que de alguna manera vamos conociendo al equipo con quien animamos, calentamos, que vamos conociendo a los jugadores y que la mayoría de jugadores que los tenemos y que les animamos y que les damos tratamiento son bastante conocidos por todos. Quiere decir que de alguna manera esto es parte de un tratamiento mucho más global, mucho más complejo, mucho más coordinación y que de alguna forma necesitamos eso. Muchas gracias y preguntas, ¿no? Eskerrik asko, Ibon. Bueno, todavía nos quedan algunos minutos y bueno, vamos a aprovechar a que podáis plantear a los ponentes o a la mesa una serie de preguntas, cuando queráis. Yo un inciso, ya que se puede no preguntar, Lo digo porque ayer estábamos todo el rato con la historia de preguntar, pero se puede no hacer. Es que a veces la posibilidad de no hacer da la posibilidad de hacer. Venga, bueno, te hago yo una pregunta para romper un poco el hielo. ¿Qué impresión tenéis o qué datos tenéis de un poco de la impresión, de la satisfacción de las personas que atendéis, de sus familias, en todo ese contacto que mantienen con vosotros? Nosotros pasamos una encuesta de satisfacción de la calidad y tan moderna que la pasamos. Este año la hemos pasado 2 veces, junio y diciembre, tanto a personas
usuarias del servicio, quiere decir a pacientes del propio recurso de comunidad como a sus familiares. El índice de satisfacción es altísimo, no sé si es 8,7 o por ahí, creo que anda. O sea, que quiere decir que los índices de satisfacción de la gente que está en comunidad es alto. Yo no sé si el número nos dice algo. Yo sí que entiendo la calidad y entiendo que de alguna forma los que trabajamos en comunidad terapéutica o los que hemos trabajado alguna vez en comunidad terapéutica o los que alguna vez trabajamos en recursos residenciales de personas con problemas de drogas y otros problemas, tenemos la sensación que normalmente la satisfacción es alta. Y a veces, aunque el resultado es pequeño, para nosotros es importante. Yo siempre digo que para nosotros es importante tener esto en cuenta, porque al final hacer un tratamiento de comunidad es hacer tratamiento. Y de alguna forma, cuando la gente te dice que he hecho 3 comunidades terapéuticas, 4 comunidades terapéuticas, y como ya me lo sé todo, todos los que trabajáis en comunidad podéis saber esto, ¿no? Yo he hecho 3 comunidades. Suelo decir, sí, pero ¿qué has hecho en estas 3 comunidades? Porque dentro del itinerario es lo suficientemente variado como para que hayas hecho muchas otras cosas y que en cada comunidad y que en cada proceso hayas hecho cosas diferentes. La sensación es esa. El dato creo que está en 8,7. No sé, seguramente... Sí, me dicen que sí, está por ahí. Vale, desde el público, ¿alguna persona que quiera hacer alguna otra pregunta? Sí. Cámara no. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si con los nuevos requisitos que se ponen a las personas para acceso a comunidad habéis notado un descenso en la cantidad de gente que atendéis. El tema del empadronamiento, el requisito... Te explico. Lo que nosotros hemos encontrado es más trabajo. Quiere decir que nosotros, en principio, cuando planteamos los requisitos, son requisitos empadronamiento, DNI y los recursos suficientes como para poder pagar sus productos de aseo, tabaco. Lo que nosotros hemos encontrado es más necesidad de coordinación. Quiere decir que conseguir o tener el DNI o tener el padrón significa poner a la red en un movimiento que de alguna forma permita que esa persona que en ese momento está indocumentada o que está sin padrón o que está, poner a la red en una atención y en una relación de poder obtener esas cosas que de alguna manera, o esos requisitos que de alguna manera le van a facilitar ya no solo su integración en comunidad, que igual en ese momento es la de menos, sino su integración dentro de la historia de red. Yo no tengo la sensación, el año pasado nosotros planteamos la posibilidad de entrar sin recursos económicos, estuvimos allí, tuvimos varios momentos en la comunidad. En este momento hemos planteado la posibilidad de entrar. No tengo la sensación que se quede fuera a la gente por los requisitos económicos. No lo sé exactamente y las experiencias son muy pequeñas de gente que se ha quedado fuera por requisitos económicos. Lo que sí que es verdad que cuando alguien está sin requisito, sin un DNI, sin una TIS o sin un padrón, de alguna forma lo que tenemos que hacer la red es movernos para que esa persona lo tenga. Yo quiero añadir un poco. La comunidad terapéutica hoy por hoy está subvencionada por Salud. Y Salud no pone ningún requisito. Quiero decir, los requisitos los vienen dados por el marco social, por la TIR, los empadrones, pero desde la comunidad terapéutica no tiene más requisitos que cualquier otra. No hay absolutamente, institucionalmente no hay ningún requisito. Es el requisito de las personas que necesitan para hacer sus proyectos vitales, para llevarlos a cabo, necesitan poner en orden administrativamente las cosas. Y realmente, en un principio, desde Gizakia no había ningún requisito económico. Y nos tuvimos que sentar porque eso daba un cierto perfil de usuarios de comunidad. Quiero decir, pues todos los que no se habían gestionado el dinero y acababan solicitando Gizakia. Igual que en otro momento también son pequeños cambios que se van haciendo. Entonces, pues eso, las dos comunidades
las dos entidades tienen que estar ahí un poco en igualdad de condiciones, y por eso se comentó, porque si no es muy cómodo también dejarse llevar, como no hay requisitos, y resulta que las personas no aparecen como un champiñón. Las personas están en tratamiento, en general llevan años, y a veces la comunidad terapéutica lo que hace también es ver cara a futuro y poner en orden cosas que igual deberían estar ya puestas, a veces, ¿no? Bueno, nos hemos pasado un poquito, unos 5 minutos, y vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a